cuánto de importante es la nutrición en este tipo de pacientes. ¿Cómo este proceso nutricional puede marcar la diferencia? Pues mira, cuando escucho la frase come lo que quieras, yo me echo las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque todo elemento que nos metamos en el cuerpo, que nos introduzcamos en el cuerpo, va a tener una repercusión. El aire que respiras, la comida, la bebida, todo. Entonces, todo cambia cuando una persona no tiene un tumor activo y cambia cuando hay un tumor activo, porque los procesos fisiológicos que se conectan o que se activan cuando hay un tumor son totalmente distintos al de una persona normal. Es verdad que el rendimiento deportivo y una persona o un paciente oncológico tiene muchas similitudes a la hora de poder abordar una mejora mitocondrial, pero ¿qué comemos cuando hay un tumor? Es mucho más que básico. Es decir, yo veo muy bien que haya una valoración de su oncólogo en el que, según las condiciones del paciente y las características del paciente, las características del tumor, se pueda aplicar un tipo de quimioterapia o un tipo de inmunoterapia o un tipo de radioterapia X, pero que nos metemos en el cuerpo a la hora de comer es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque se sabe, fisiológicamente hablando, que cuando tú introduces un elemento de hidrato de carbono, va a tener una repercusión a nivel insulínico. Cuando se activa esa vía de la insulina, se activa una vía metabólica, una enzima que se llama mTOR, activa una serie de mecanismos, de procesos, y ese proceso es una vía proliferativa, es decir, es una vía de crecimiento. Es la misma vía proliferativa que se activa cuando hacemos deporte, metemos un hidrato de carbono, lo introducimos, entonces se activa esa vía de la insulina y favorecemos lo que es el crecimiento muscular. Le estás dando las herramientas junto con sus aminoácidos, el pool de aminoácidos que haya en el torrente sanguíneo, para que pueda haber una reposición de esa fibra muscular que hemos roto, e incluso el cuerpo lo que intenta en un intento de adaptarse y que tú puedas generar incluso un esfuerzo mayor, intentar hasta crear más masa muscular. Todo depende de las cantidades de alimento, de la calidad que tengan, para que tú puedas provocar ese aumento y esa supercompensación, ¿no? Llegar hasta el mismo esfuerzo que el anterior sería una recuperación y poder mejorarlo sería una supercompensación. Esto es de primero de carrera. Sí. Pero es verdad que cuando tú abres esa vía proliferativa y hay un tumor activo, el beneficio no es para el paciente, el beneficio es para el tumor. Entonces, lo que nosotros procuramos con nuestros pacientes es que el tumor no se beneficie de nada. Sí, matarlo de hambre. Básicamente es... matarlo de hambre, pero sobre todo incluso no abrir vías de inflamación o vías proliferativas que comprometa tanto el estatus energético de la persona como siquiera todo lo que entraña a que no haya un crecimiento de ese propio tumor. Entonces, cuando tú provocas una apertura o un comienzo de la vía MPK, que es la vía antagónica de la vía mTOR, la de mTOR es la de crecimiento, la del anabolismo, y la vía MPK es la del catabolismo, la de activar por ejemplo, la quema de ácidos grasos, de la autofagia, etc, etc. Entonces, lo que intentamos es implementar una serie de herramientas, no solo con una dieta cetogénica, sino implementando incluso ayunos intermitentes que tampoco se excedan demasiado. Hay profesionales que sí que utilizan un ayuno bastante más largo, pero a mí me gusta ser más comedido y que la persona tenga mínimo un aporte de entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, que no haya más de un 10% de la ingesta a través del hidrato de carbono lento, que sí que lo sea de fibra, para que sus bichitos, la microbiota, sigan comiendo y pueda tener una biodiversidad adecuada, y luego lo demás, darlo en forma de grasa. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos pacientes, cuando vienen y se hacen la calorimetría indirecta, y por la propia activación del tumor, que lo único que quiere es azúcar, 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 no permite que sus mitocondrias, que son las pequeñas fábricas de energía que tenemos dentro de nuestras células, se nutran ni del hidrato ni de la grasa, pero aún lo que produce es como este efecto Warburg, ¿no? Quiero producir más glucólisis fuera de la mitocondria la aparto, y yo lo que quiero es más lactato, ¿vale? Quiero lactato. Entonces,
intentamos no abrir esta vía. Intentamos que siempre haya una vía MPK activa para que el sustrato del que se nutra la mitocondria a poder ser sean los ácidos grasos. Y es verdad que no todos los tumores son iguales. Es verdad que prácticamente todos los tumores se alimentan más de lactato, de glucosa, incluso de algunos aminoácidos, pero no es del aminoácido en sí, sobre todo de la glutamina, pero ya no es el aminoácido en sí. Es que cuando hay un exceso, no solo es consumir hidrato de carbono, hay una activación de la insulina y se abre esa vía proliferativa. Es que cuando tú introduces una cantidad X de aminoácidos en forma de proteína, y hay una cantidad de entre 3 a 5 gramos aproximadamente de L-leucina, que es un aminoácido ramificado, también se activa ese pico de insulina. No es tan amplio como puede ser el de un hidrato de carbono, pero también lo activa. Entonces ya estás activando otra vez la vía proliferativa. Por eso tomamos medidas muy concretas, muy explícitas, y somos muy serios con esto, en cuanto al abordaje y en cuanto a la confección del plan nutricional para un paciente oncológico. Porque para mí es básico y fundamental que no se exceda de esos 1,2, 1,5 si hace deporte. Sí. Porque si no hace deporte aún hay que bajarlo más. Claro. Entonces, pero bueno, con esa cara que me estás mirando, y es así, para mí el deporte es innegociable. Es parte del tratamiento. Yo muchas veces veo gente que me dice no puedo hacer deporte, no tengo tiempo. Si vieran a muchos pacientes oncológicos las cosas que hacen,